Bienvenido, bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil y estás allí con la familia, estás ya con Biblia. Nosotros aquí estamos ya en la segunda lección de esta nueva temporada, hablando sobre las fascinantes enseñanzas de Jesús. Y hoy quiero dedicar un minuto para enviar un saludo muy especial a aquel grupo de personas que se reúnen en iglesias, en casas, en diferentes lugares de Sudamérica, fuera de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Llega incluso aquí lindos testimonios e historias de personas que están allá al otro lado, en Europa, viendo este programa. Un grande abrazo, nuestro cariño para ti y Dios bendiga aquel interés que tienes de profundizar tu conocimiento en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Bienvenido y ya sabes que tú puedes acompañar esta temporada con este nuevo curso o el curso que nosotros aquí estamos ofreciendo, que se llama Enseñanzas de Jesús. Aquí están todos los textos bíblicos y aquí están los títulos y los programas que nosotros estamos realizando en esta temporada. ¿Qué tienes que hacer? Envíanos un WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te recuerdo que el curso es totalmente gratis. Te vamos a solicitar tus datos para hacerte llegar. ¿Estás en Sudamérica? Te llegará en formato digital o en formato físico. Fuera de Sudamérica, en formato digital. Pero bienvenido a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Estoy aquí con amigos que visitan de diferentes países. Ya conocimos a Virginia, ¿verdad? En el programa anterior. Ahora queremos conocer a Silvia. ¿Cómo está Silvia? Muy bien, pastor, gracias. Feliz. Mi nombre es Silvia Oróstica. Vengo de Chile, de Concepción. Dejé allá a mi familia, pero yo sé que ellos están tranquilos. Porque ¿Cuántos hijos tiene Silvia? Tres hijos. Marcelo de 22, Javiera de 26 y Carlitos de 28. Oh, mira, qué lindo. Y mi marido que también me está mirando. Y un abrazo para todos ellos. ¿Cuál es la comida que representa Chile? Poroto, empanadas, tenemos el pastel de choclo. Ajá. Y nuestro baile nacional, la cueca. ¿Y ya extrañando la comida ahora? Sí, un poco. Apenas estamos comenzando. Sí, un poco, pastor. Y bueno, Silvia, vale la pena. Sí. Hemos estado comunicándonos incluso antes de que participes aquí en este programa. Perfecto. Y nos alegra tanto tenerte aquí. Muchas ya gracias. te dije que Dios permitió que todo este grupo pueda estar aquí. Estuvimos orando por ustedes y también por ti que estás viendo de casa. Siéntete parte de este grupo. Ellos están aquí representando un país, una familia. Sin embargo, hay tantos miles de personas que forman parte de este grupo y cada vez es mayor. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación, porque si hay algo que nos importa a los seres humanos que queremos, que amamos a Jesús o al mundo cristiano, es la salvación. Hacemos lo que hacemos por la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseña la Biblia? O mejor, ¿qué enseñó Jesús? Y está registrado en la Biblia acerca de la salvación. ¿Cómo se salva el hombre? El ser humano, usado por Satanás, por supuesto, ha intentado mostrar muchos caminos de salvación, cuando Jesús dijo que existe un solo camino. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay un texto que es muy conocido en el mundo cristiano, muy lindo, lo que Jesús dijo allí en la casa de Zaqueo, ¿verdad? Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, por supuesto, estaba haciendo referencia a él mismo, y aquí está describiendo su misión de manera clara. Yo vine a buscar y salvar. La búsqueda por salvación o por salvar al ser humano comienza en el jardín del Edén. ¿Qué es lo
primero que hizo Adán o hicieron Adán y Eva cuando se rebelaron contra Dios? Esconderse. ¿Cuál es la primera acción divina? Buscarlo. Y desde allí el ser humano, siempre que estuvo separado de Dios, se escondió detrás de árboles, de compromisos, de placeres, detrás de hojas, para no dejarse encontrarse por Dios. Sin embargo, Jesús dice, yo vine para buscar, y cuando lo encuentro, lo salvo. No es que Jesús no sabe dónde estamos. Jesús sabía en el jardín del Edén dónde estaba Adán y Eva. Él sabía. ¿Y por qué Jesús le dice dónde estás? Para que el ser humano se dé cuenta de su condición que está perdido. Jesús sabe dónde encontrarnos. Sin embargo, para que nosotros podamos reaccionar, darnos cuenta que estamos perdidos, Dios dice, yo te estoy buscando. Ahora, yo vine a buscar y salvar. ¿Qué cosa vino a salvar? Vino a salvar una creación perfecta que fue arrancada de su mano. Vino para restaurar aquello perfecto que Él un día perdió. Y no porque Cristo sea un perdedor, sino porque la criatura a quien Él creó con libertad decidió rebelarse contra su Creador. Sin embargo, esa historia no comienza en la tierra. La historia comienza ¿dónde? En el cielo. La Biblia comienza Génesis capítulo 1, versículo 1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo que cuando este planeta estaba, o vino Dios a crear este planeta, ya existía un universo creado. Y ya existía una rebelión. Dios creó otros seres y Dios creó también ángeles, ¿verdad? Que nosotros conocemos allí en la Biblia, que están al servicio de Dios. Y hay algo que me gusta de cuando Dios crea a un ser inteligente, lo hace libre. Dios no crea máquinas. El ser humano crea máquinas destinadas a obedecer. Por eso es que son materia inerte, que no tiene vida, ¿verdad? Crea una computadora, crea un teléfono y está programado para obedecer. Eso hace el ser humano. Dios no crea así. Dios cuando crea seres, lo hace libres. Entonces, al hacernos libres, Él está corriendo la posibilidad de poder perder a ese ser que creó. ¿Por qué? Porque al hacerlo libre, la libertad puede hacer que para esa persona o para ese ser que creó, pueda usarlo para rebelarse en contra de su Creador. Y ese peligro Dios lo corrió. En el cielo los ángeles son libres, ¿sí o no? Claro. Por eso es que hubo un rebelde, alguien que se rebeló. Ahora, cuando Dios crea, ¿no?, este planeta, la tierra ya estaba creada, pero cuando vemos en Génesis 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no sabemos cuándo fue ese principio. La tierra ya estaba creada. Cuando Cristo viene a poder hacer la creación para la existencia humana, la tierra ya estaba creada. Ahora, fíjense una cosa. Antes de crear al ser humano, Dios crea el nidito de amor. Es lindo, ¿verdad? Los padres cuando esperan un niño, preparan el cuarto, preparan pañales, preparan todo. Jesús, antes de poder crear a Adán y Eva, hizo el sol, hizo la luna, hizo las plantas, creó todo el ambiente para que el ser humano pueda ser feliz. Y cuando fue creado, ¿qué es lo primero que vio Adán? El rostro de Dios. Es lo primero. Y después, cuando se levantó, Dios le entregó un regalo. ¿Cuál es el regalo? El mundo perfecto. Solo que ahí se dio cuenta que Adán solo no podría. Entonces creó a una pareja, creó a Eva. Y a ambos Dios les dio un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Esta tierra, adminístrenlo. Yo soy el dueño, pero les regalo. Ustedes van a administrar, incluso Génesis capítulo 1, versículo 28, dice que Dios les dio potestad, es decir, poder para dominar a las bestias del campo, a las aves del cielo, a todo. Es decir, te entrego, te regalo, adminístralo. Solo que Adán y Eva, ¿qué cosa tenían? Libertad. Ahora,
¿Por qué Dios creó a Adán y Eva? La intención divina era que ellos puedan formar parte de la familia celestial. Y el propósito de crear un ser humano, ¿cuál es? De que éste pueda vivir feliz y eternamente. Eso estaba en el plan de Dios. La eternidad y la felicidad estaba en el plan original de Dios. Era el plan original. Solo que les entregó libertad. Porque Dios quiere hijos libres. Si alguien les sirve, es por amor, porque elige. Dios no quiere una adoración obligatoria. Dios no quiere que alguien pueda servirle, adorarle por miedo, ¿verdad? Es por amor. Entonces, allí corrió el riesgo y ocurrió el primer pecado, Silvia. Es por eso que cuando desterró a Adán y Eva, puso 2 querubines en el árbol de la vida eterna. ¿Por qué Dios excluyó a Adán y Eva del jardín del Edén? Porque ellos tenían acceso al árbol de la vida. Y si ellos comían del árbol de la vida, ellos serían pecadores eternamente. Entonces Dios los sacó del jardín del Edén. ¿Correcto? Eso solo era una consecuencia de aquello que ellos hicieron. Muy bien, solo que para que esta pareja pueda incluirse a la familia celestial, tenía que pasar una pequeña prueba. Yo lo llamo siempre pequeña, porque los seres humanos, si fracasamos, es en algo pequeño. Pequeña prueba. Déjenme explicarles. Dios no les dijo, solo de un árbol van a comer y de todos no podrán comer. Eso sí es difícil. Imagínate, tienes tanto y solo vas a comer de uno. No, pues todos los días de uno no. Pero Dios le dijo, de todos podrás comer, menos uno. ¿Pequeño o no es pequeña? Es pequeña. Tiene de todo, menos uno. Ahora hay algunos que dicen, pastor, parece que Dios es cruel. ¿Cómo Dios va a sacar a alguien solo porque comió un fruto? Y eso yo lo expliqué en una temporada anterior. El problema va más allá de un fruto. Es un acto de desobediencia, rebeldía, es verdad. Pero el problema no es el fruto. Recuerden, Satanás se rebeló en el cielo porque quería ser como Dios. Y cuando viene a la tierra a tentar a Adán y Eva, o cuando él ya está en la tierra y tienta a Adán y Eva, le dice, ustedes serán como dioses. ¿Qué cosa le está vendiendo Satanás? La misma filosofía de él en el cielo. Cuando ellos aceptan el fruto, ¿qué cosa están aceptando? Una propuesta diabólica. ¿Cuál es la propuesta? Quiero ser como Dios. Se dan cuenta que va más allá de un acto. El acto de desobediencia es pecado, pero tiene un trasfondo. Entonces allí ellos no pasaron esa prueba de lealtad y ellos eligieron, ¿correcto? Es decir, la entrada del pecado fue una elección. Y uno puede decir, ¿cómo yo puedo pagar las consecuencias de alguien que cometió hace tiempo, verdad? ¿Eso no les parece injusto? Claro. Pero también hoy estamos en la misma situación, porque el asunto de salvación es un asunto de elección. Así como para Adán y Eva, ellos podían decidir perderse o salvarse, para nosotros igual. Ahora vamos a explicar más sobre ese asunto. Jehová Dios les dijo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, el día que comieres, de cierto morirás. Yo les pregunto, cuando Adán y Eva comieron el fruto, ¿murieron? ¿Hubo muerte, sí o no? De ellos parece que siguieron viviendo por unos años más, aunque empezó el deterioro que los llevaba a la muerte. ¿Pero hubo muerte? Sí hubo muerte. Pero hubo una muerte sustitutoria. Porque la primera muerte que se ocasionó en la tierra fue de un cordero. Con ese cordero vistió a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos tenían hojas de higuera. ¿Y con qué fueron cubiertos? Con pieles de cordero. Y cuando ese cordero moría, ¿qué cosa estaba diciendo Jesús? Yo estoy muriendo en su lugar. Por eso es que desde Génesis, Apocalipsis, encontramos que la salvación cuesta sangre. Y que alguien tomó nuestro lugar. Una muerte sustitutoria. Adán y Eva tenían que morir en ese día, mas un cordero murió. Nosotros estamos condenados a la muerte eterna, mas Cristo vino y murió en nuestro lugar para que podamos tener vida eterna.
No nos pudo salvar de una consecuencia, que es la muerte natural, pero sí de la muerte eterna. Y ahora la salvación es un asunto de elección. Ahora, cuando ellos pecaron, Dios tenía 3 opciones de cómo tratar el pecado allí con Adán y Eva. Número 1, anular su ley. Es interesante. ¿Cuál era la ley que Dios había puesto en el jardín del Edén? No comerás. ¿Correcto? Ahora, cuando lleguemos al tema de la ley, vamos a encontrar incluso que los mandamientos encontramos en el jardín del Edén. Porque dice que Eva codició del fruto. Y en su ley dice, no codiciarás. Bueno, eso vamos a, cuando lleguemos al tema de la ley. Dios pudo haber dicho, anulo la ley, se anula el pecado. ¿Es así o no? ¿Por qué ellos estaban pecando? Porque había una ley que decía, no lo hagas. Entonces, para Dios hubiese sido fácil decir, quito la ley, se quita la culpa, se quitó el pecado y se acabó el asunto. Otra opción. ¿Cuál es la segunda opción? Yo les avisé, paguen sus consecuencias. Yo les dije, no coman, ustedes comieron, mueran. Eso sería otra opción. ¿Y cuál era la tercera opción? La ley se cumple. La ley, ¿qué cosa manda? El día que comes, mueres. Por eso es que la ley no salva, la ley condena. ¿Correcto? Pero la ley cumple una función, no de salvación. Está diciendo qué es pecado y qué no es. Entonces, Dios tomó la tercera opción. La ley se cumple. ¿Y la ley qué cosa manda? Morir. Pero yo voy a morir en su lugar. Y allí comenzó el camino de salvación. Y es por eso que en el Antiguo Testamento nosotros vemos todo un sistema de sacrificios en el pueblo de Israel, un cordero muriendo todos los días, hasta que llega Jesús, y cuando Juan ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la Biblia dice que nosotros por Adán y Eva somos condenados, pero gracias a Cristo somos rescatados. Jesús, el apóstol Pablo desarrolló una teología diciendo que Jesús es el segundo Adán. ¿Por qué el segundo Adán? Porque Él es nuestro representante. ¿En qué sentido? Adán cayó en un jardín, Jesús venció en un desierto. La primera tentación para Adán para Adán y Eva fue comer de un fruto. La primera tentación para Jesús fue comida también, ¿verdad? Apetito, que estas piedras se conviertan en pan. La misma situación, solo que donde uno cayó, el otro venció. Pero el segundo venció con una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que vino ya como ser humano. No tenía la naturaleza pecaminosa, pero ya tenía el físico deteriorado. Entonces Adán, cuando salió de las manos de Dios, era perfecto. Cuando Jesús viene y se hace hombre, ya viene a tomar un cuerpo que está con más de 2000 años de pecado. Y ahí él es victorioso. Alguien puede decir, pastor, ¿yo por qué tengo que pagar la culpa de Adán? Adán pecó, él se perdió, correcto. Yo no hice nada para perderme. Muy bien, pero tampoco hiciste nada para salvarte. Porque ¿quién nos salvó? ¿Quién es? Cristo. Entonces, así como nosotros no tenemos parte en el primer pecado, por el cual vino la muerte y el sufrimiento, también no hemos hecho nada para poder salvarnos. ¿Quién hizo todo? Jesús. Pastor, o sea, Adán, un hombre, condena a la humanidad y sin embargo Jesús, un hombre, restaura la humanidad. Todo lo que perdimos con Adán, Cristo lo restaura. ¿Qué perdimos con Adán, Silvia? El árbol de la vida. Y Apocalipsis 22 nos dice que tendremos acceso al árbol de la vida. ¿Quién nos restituyó? Cristo. ¿Qué perdimos con Adán? Un hogar perfecto. ¿Qué cosa nos restauró Cristo? El hogar perfecto. Todo lo que perdimos en el Edén, Cristo nos devolvió. Pastor, ¿Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Génesis 8. Sí. En la Biblia nosotros encontramos algunas expresiones para que el ser humano pueda comprender. Por ejemplo, Dios se arrepintió. La palabra arrepentirse significa le dolió profundamente en el corazón ver que la creación perfecta se deterioró. Ahora vamos a ver justo ese texto, ¿correcto? Ahora miren, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Allí Dios coloca
la primera promesa de salvación. Hay una frase que me gusta repetir. Antes de que se diga en la creación haya luz, en la eternidad se dijo haya cruz. Porque el plan de salvación para el ser humano estaba antes de la caída del ser humano. ¿Por qué? Porque al darle libertad había probabilidad de que ellos podrían elegir mal y podrían perderse. Sin embargo, ¿qué cosa existía? Un plan de salvación. Y es por eso que en Génesis capítulo 3, versículo 15, está la primera profecía de la Biblia. Qué lindo. Vamos a abrir la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Primera profecía, primera promesa que Dios mismo da para el ser humano. Dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde dice? En el calcañar. En algunas versiones dicen el talón. ¿Verdad? ¿Qué cosa está diciendo aquí Jesús? Jesús llama a un juicio. Dios llama a un juicio. ¿Quién está ahí? Adán, Eva y la serpiente. Ojo, la serpiente solo era una máscara. Alguien dijo, la primera celebración de Halloween fue el jardín del Edén, porque el primero quien usó máscara fue Satanás, ¿verdad? Él se disfrazó. Muy bien, pero aquí Jesucristo llama a juicio. Y aquí Eva representaría al pueblo de Dios que traería al Mesías. Por eso dice, enemistad pongo entre ti y la mujer. Solo que dice, entre tu simiente y la simiente. ¿Qué está hablando? Descendencia. Alguien que descendería de esta mujer te aplastaría en la cabeza. Y ustedes van a encontrar de Génesis a Apocalipsis 2 simientes. Caín y Set. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Toda la Biblia, el pueblo de Israel y las otras naciones. 2 pueblos, 2 simientes. Hasta que llegaría Cristo. Ahora, Eva lo comprendió. Es por eso que en el pueblo de Israel, toda mujer quería tener un hijo varón. ¿Por qué? Porque Dios les prometió que de una mujer, que ahora representaría a su pueblo, ¿qué cosa vendría? Alguien que aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Haciendo referencia a quién? A Cristo mismo. Vamos a revisar, miren, Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. ¿Qué cosa está diciendo? Un varón. ¿Cuál era la promesa? De ti saldrá alguien que aplastará la cabeza. Entonces todos esperaban tener un hijo varón porque todos querían ser la madre del Salvador. Y Eva pensó que su primer hijo sería el Salvador. Pero nosotros sabemos que no fue. Pasaron muchos años hasta que encontramos Mateo capítulo 1 y el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Cuál fue la condición humana entonces después del pecado? Aquí voy a tocar un texto que Silvia ya nos recordó, Génesis capítulo 6, versículo 5. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Queridos, ¿dónde está la fábrica de pecados? En la mente. Corazón es mente, pensamientos. Aquí se fabrican los homicidios, el odio, el adulterio, todo en la mente. Entonces, cuando el corazón está contaminado, las acciones son el resultado, la maldad. Entonces, cuando nosotros decimos queremos parar la delincuencia, queremos parar esto, queremos parar lo otro, estamos viendo que queremos parar acciones cuando el problema no está en la acción, sino está en el corazón. Paremos con la corrupción. Hacemos pancartas, hacemos huelgas, salgan los corruptos, pero el corrupto no es una acción, está dentro del corazón. Exacto, entonces el ser humano está contaminado interiormente. Las acciones son el resultado de lo que tiene dentro. Ahora, ¿qué más dice Salmo 51:5? En maldad he sido formado y en pecado concebí mi madre. ¿Saben? Esta es la única herencia, ¿verdad?,
que recibimos lamentablemente de maldición. ¿Cuándo el ser humano peca? Nosotros tenemos un concepto equivocado de pecado. Pecado es matar, robar, adulterar. No, esos son los frutos. Pecado es un estado. Yo ya nací pecador. Ya nací pecador. En maldad he sido formado y en pecado. Yo ya nací pecador. Giselle, ¿qué hiciste para ser peruana? Correcto, nacer en Perú. ¿Qué hice yo para ser pecador? Nacer en este mundo. Es simple. Venimos a este mundo y ya venimos siendo pecadores, ¿verdad? Esa es nuestra realidad, nuestra condición. Y Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Es decir, el ser humano ya viene malo por naturaleza. Cuando nosotros tenemos esa cosmovisión correcta, vamos a comprender cómo encontrar la solución. Entonces, ¿de qué tenemos que salvarnos? ¿De qué cosa Dios nos va a salvar? Dios nos tiene que salvar de esta condenación con el cual nosotros ya venimos. Estás en Biblia Fácil, este es tu programa semanal de estudio de la Biblia. Qué lindo es poder reunirnos para poder estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos hablando acerca de la salvación. Cristo dijo, yo vine para salvar o para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? Una criatura que Él creó con libre albedrío, con libertad. Para eso vino Jesús a salvar. ¿Y de qué tiene que salvarnos Dios? De esa condenación con el cual nosotros ya venimos. Si nacimos en pecado, es decir, nos tornamos automáticamente enemigos de Dios, porque pecado es separación de Dios. Imagínense, venimos siendo enemigos de Dios. Por eso la Biblia usa la expresión que Cristo nos reconcilió. ¿Qué cosa es reconciliación? Cuando hay dos partes enemistadas, alguien reconcilia. Ahora, vamos a ver un poco más sobre esto. Nosotros cuando tenemos la cosmovisión correcta, vamos a comprender el por qué el ser humano se comporta como tal. Nosotros podemos tener una cosmovisión desde el punto de vista de la psicología, donde estudia el comportamiento del ser humano. Desde el punto de vista de la sociología, donde estudia cómo el ser humano va cambiando en la sociedad en la cual se desarrolla. Pero nosotros tenemos que tener la cosmovisión bíblica, porque la Biblia nos enseña que el cambio que debe tener el ser humano no es externo, es de adentro hacia afuera, porque el problema está adentro, necesita salvarse de adentro hacia afuera. Miren, de nada nos sirve tener personas correctas por fuera cuando están podridas por dentro. Entonces, salvación no tiene que ver solo con conducta, tiene que ver con un cambio que se refleje en la conducta, pero que comienza ¿dónde? En el corazón. Y esto es algo que las otras ciencias no pueden llegar, porque esto solamente lo puede hacer Dios. Y de eso tenemos que salvarnos. Entonces, millones en este mundo estamos caminando a la muerte. Desde que nacimos para morir. Esa es nuestra condición, nuestra realidad. Sin embargo, el versículo más extraordinario, no quiero poner un versículo por sobre otro, pero el mini evangelio, el texto más conocido por el mundo cristiano, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Alguien hizo una pregunta así: ¿cómo yo puedo amar o cómo puedo corresponder el amor de Dios? Porque ustedes saben que si existe un amor no correspondido, es el amor de Dios por el ser humano. ¿Qué es un amor no correspondido? Yo hago todo por ti y tú me ignoras. En las relaciones humanas acontece, especialmente en la juventud, ¿verdad? Cuando uno quiere conquistar un joven, una señorita, un joven, los amores no correspondidos traen mucho dolor, frustración, decepción, traen dolor. Hay personas que por decepción, por no haber sido correspondido su amor, no creen más en una relación y deciden quedarse solas para toda la vida. Ahora, miren, el mayor amor no correspondido en el mundo es el de Dios por el ser humano. Dio su vida, dio todo. ¿Cómo yo puedo corresponder si mi naturaleza es de pecado? Si yo ya nací yendo en contra de Dios, ¿cómo puedo corresponder?
Solo de una manera. Colocándonos bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque aquello que nosotros no podemos, el Espíritu Santo lo puede. Ustedes ya vieron personas que fueron cambiadas, personas drogadictas, personas en el alcohol, personas que antes amaban el mal y ahora aman el bien. ¿Qué cosa los cambió? Se colocaron bajo la influencia del Espíritu. Imagínense, Dios nos rescató y nosotros no hicimos nada, pero aún no seguimos haciendo nada después de haber aceptado a Jesús. Lo que tenemos que hacer es colocarnos bajo la influencia del Espíritu Santo y colocar nuestra vida en armonía con la Biblia. Eso es todo. Y aquello que nosotros no podemos hacer, ¿quién lo hace en nosotros? Dios. Por eso la salvación es aquello que Dios hace en mi vida. Todo lo que tengo que hacer para salvarme es cuánto le permito a Dios actuar. Le obedezco, le soy fiel, estoy dispuesto a hacer lo que Él me dice. Es decir, cuánto yo le permito. Eso es salvación. Romanos 5:12 dice, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Romanos 5:17 dice, así como la transgresión entró por uno y reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Adán todos estamos perdidos. En Cristo todos estamos salvados. Ahora, presten atención. La persona que no acepta a Cristo continúa con el primer problema de condenación, siendo un hijo de Adán. La persona que acepta a Cristo cambia su condición, revierte su condición. ¿Cómo se llama ese proceso de revertir? Arrepentimiento. ¿Qué cosa arrepentimiento? Yo estoy caminando en una dirección, paro, reflexiono y retorno. Me arrepiento. Arrepentimiento. Entonces, ¿cómo Dios hace eso? Es a través del Espíritu Santo. Cuando yo me arrepiento, paso entonces de condenación a salvación, de muerte a vida. Entonces, ¿quién me salva? Es Cristo. Solamente Cristo. Solo que aquí nos vamos a meter en un problema. ¿Correcto? Y me encantan los problemas porque la Biblia tiene respuesta para todos ellos. ¿Cómo se salva el hombre? Esa ha sido la pregunta a través de toda la historia. ¿Cómo se salva? ¿Nos salvamos haciendo o permitiendo que Dios haga? ¿Cómo llegamos al cielo? Pregunta importante. Y el apóstol Pablo tiene una respuesta clara. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice así: porque por gracia sois salvos. ¿Mediante qué dice? La fe. A ver, présteme atención acá. ¿Qué cosa es la fe? La fe es la respuesta humana ante la intervención divina. Dios extiende sus manos y me regala la salvación. Pero cuando alguien me da un regalo, yo puedo estar con brazos cruzados, yo puedo ser indiferente, yo puedo rechazar. ¿Correcto? ¿Qué cosa es fe? Fe es extender mi mano para recibir ese regalo. Entonces, es la respuesta humana ante la intervención divina. Dios me regala la salvación, fe es levantar la mano. Solo que la palabra fe
envuelve acción. La fe no es estática. Y Pablo dice, si hay algo por el cual nos salvamos, y está claro, es por la gracia. ¿Quién da la gracia? Cristo. Sin Cristo no hay gracia, sin gracia no hay salvación. Ahora, para que esa gracia pueda salvarme, yo necesito, ¿cómo responder? Mediante la fe. ¿Está claro eso? Muy bien. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otro texto, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren, si hay alguien que escribe de manera tan clara y sencilla sobre salvación es Pablo, y muchos lo confunden. Hay algunos que toman este texto para decir, soy salvo por gracia, no necesito de ley. ¿Eso está hablando Pablo? No. ¿Cuál es nuestro problema? Es que intentamos mezclar dos cosas que están en lugares diferentes. Voy a ilustrar esto. Alguien ilustró así. Dice, está el ring preparado, está ahí toda la gente aplaudiendo, esperando que dos boxeadores entren. Uno se llama ley, el otro se llama gracia. Y se van acercando. Y cuando llegan al centro de combate, en lugar de pelear, ambas se abrazan. No hay pelea. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué nosotros hacemos pelear la ley y la gracia? Porque nosotros confundimos un solo asunto. Creemos que la ley puede salvar. Por eso es que hay algunos que dicen, si no guardas la ley, estás perdido. No, no es así. Quien está perdido es aquel que rechaza a Cristo. ¿Correcto? Pero ¿dónde viene la confusión? El otro que dice, entonces, solo por gracia no necesito de ley. Cuando son dos asuntos que se complementan por una sencilla razón. El mismo que dio la gracia es el mismo que dio su ley. Porque Dios es amor y Él es justicia. ¿Cómo demuestra su justicia? Mediante su ley. Entonces, ¿cómo cerramos este asunto? Nadie se salva por guardar la ley. ¿Está correcto esto? Nadie. Ah, no, pero los adventistas predican que tienen que guardar la ley porque dicen que el sábado salva. Querido, si tú has escuchado un mensaje así, te aseguro que no es lo que nosotros proclamamos. La iglesia adventista proclama con claridad, somos salvos por la gracia de Cristo y por la fe en Cristo. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Pero la gracia anula la ley de Dios? No. Romanos 3:31, ¿qué cosa dice? Por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la ley no tiene la función de salvar. La ley tiene la función de decirte qué es pecado. Es por eso que algunos han comparado la ley como un espejo. Me veo en un espejo, veo que estoy manchado, estoy sucio. Yo no agarro el espejo y digo, me voy a limpiar con el espejo. No. El espejo me manda ¿a dónde? Al agua. La ley me dice que soy pecador. Entonces, ¿a quién me manda? A Cristo. ¿Por qué soy salvo? Por la gracia. Pero ¿cómo soy salvo por la gracia si no hay una ley que me diga que estoy en pecado? Entonces, no hay lucha entre ley y gracia. Somos salvos por la gracia, no somos salvos por las obras de la ley. Pablo lo que trata de combatir en todos sus escritos es, porque en ese tiempo la gente quería llegar al cielo haciendo. Que hay que guardar esto, que hay que hacer lo otro, que si haces esto no llegas. No, la salvación es por gracia. Solo que, mucha atención aquí. La gracia de Cristo me transforma. La gracia de Cristo me torna obediente. Eso se llama fe. ¿Qué cosa es fe?
La fe no solamente es decir creo en Dios. Fe es confiar y fe es obedecer. ¿Quién es el padre de la fe? ¿A quién es llamado padre de la fe? Abraham. ¿Cuál fue la máxima prueba de Abraham? La obediencia. No existe fe sin obediencia. Entonces, soy salvo por la gracia de Dios únicamente, pero cuando la gracia de Dios lo acepto en mi vida, su gracia me pone en armonía con su ley, con su palabra, y el Espíritu Santo empieza a transformar mi corazón y me convierte de un miserable pecador a un ciudadano para el reino de los cielos. Silvia. Podríamos poner la figura de Zaqueo con lo que estamos hablando, porque él era pecador. Y dio todo, y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Antes de entregarlo todo, ¿qué es lo primero que hizo Zaqueo, Silvia? Recibió a Jesús. Recibió a Jesús. Entonces, el hecho de dar era la consecuencia, el resultado. ¿Cuál fue el problema de Zaqueo, Silvia? Antes de Jesús, su tesoro, ¿cuál era? El dinero. Cobrador de impuestos. Cuando se encontró con Jesús, ¿cuál era su tesoro? Jesús. Entonces el dinero llegó a un segundo plano. Ahora vamos a comprender mejor este asunto. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, entonces, ¿verdad? Él nos transforma. Entonces, guardar los mandamientos, guardar la ley. Por eso es que nadie entiende a David cuando dice, me complazco en guardar tu ley. David, tú estás loco. Guardar la ley es feo. ¿Quién va a estar guardando la ley y ser feliz? Claro, porque la ley no es la causa de la salvación, sino es el resultado. Es la consecuencia natural, ¿correcto? Entonces aquí no hay ninguna pelea. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, y ahora el mismo apóstol declara lo siguiente: somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, las obras, la obediencia, guardar la ley, ser fiel a Dios, eso es el resultado, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Aquí entra el asunto de las obras, no como la causa de la salvación, sino como el resultado de la salvación. Queridos, la mejor obra que podamos hacer en este mundo sin Cristo no tiene valor. Santiago 2:17 dice, también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Cómo tú dices que crees en Dios, que aceptas la gracia de Dios, si no demuestras con tu vida, si no colocas tu vida en armonía con su palabra, si no eres capaz de obedecer lo que Dios te pide? Muéstrame entonces con tus obras. Ahora, 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por su herida nosotros fuimos sanados. Aquí el apóstol Pedro está tomando el texto de profeta Isaías, capítulo 53, donde habla aquel del Mesías sufriente. Por aquella llaga nosotros fuimos curados. Primera de Juan 5:11 y 12 dice así: y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Qué claro es este texto. ¿Y qué dice? Y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Yo quiero que esto ustedes puedan comprender bien. Yo puedo ser una persona moralista, una persona correcta. Puedo tener una conducta impecable, pero puedo estar perdido. ¿Quién es un ejemplo? El joven rico. Se acercó para Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Jesús está colocando la obediencia, que es el resultado de la fe. Oh, si es eso, ya estoy salvo, porque yo soy correcto. Nadie más podría decir, yo guardo todos los mandamientos. Este joven no dijo que sí. Es decir, era correcto. Le dijo, qué bueno. Una cosa te falta. ¿Qué cosa nos enseña esto, queridos?